Puede tomar su asiento, por favor. Asegure de sacudir bien a su vecino. Qué alabanza más poderosa. Nosotros tenemos alabanza en casa también. Somos una iglesia que viene de un himnario ahora a un ministerio de alabanza. Estamos transicionando y no ha sido fácil, pero uno tiene el sentir espiritual cuando las cosas se hacen de corazón y con excelencia. Llegamos hace 4 minutos, el clima está maravilloso para seguir acostado. Y cuando entramos al templo estaba sonando esa alabanza y le digo a mi hijo, averiguate cómo se llama. Y pregunté yo ahorita acá al pastor y me dio la respuesta que necesitaba escuchar. Y no hay duda que Dios pone las alabanzas propicias para cada meditación. Abra la Biblia en el Evangelio de Mateo, un evangelio que habla de la llegada de esperanza, la llegada del Señor, en su capítulo 9. Y quiero hablarle el día de hoy acerca de la compasión. Diga conmigo, compasión. Compasión es lo que nos falta a muchos de nosotros. Ya vamos a leer la Biblia. Yo esperaba que usted la leyera en casa, pero téngala abierta porque ahora vamos a citar la palabra del Señor. Una de las cosas que le falta a la iglesia es compasión, a la vez de pasión por las almas. Y la compasión de la cual le quiero hablar el día de hoy es de la compasión que Jesús ya tuvo para muchos de nosotros y seguirá teniendo para aquellos que no han sido alcanzados. Si algo caracteriza el ministerio es la compasión. Y eso lo podemos ver cuando nuestros maestros y nuestros docentes nos dicen, hombre, usted tiene corazón de pastor. Le pregunto, ¿cómo es el corazón de pastor? Es un corazón lleno de compasión. Para entender compasión vamos a relacionarlo con la palabra empatía. Diga conmigo, empatía. Para entender la palabra empatía, lo más fácil sería ponerme en los zapatos de mi hermano. Yo necesito tener compasión como Cristo la tuvo, y hay maneras de mostrar esta compasión. La primera de ellas sería hablándole del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén esa palabra? Voy a volver al punto. Hablándole del evangelio, dije, de nuestro, porque no hay otro evangelio. A ver, una pregunta de clase de teología o discipulado: ¿cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Quién dice 4? Levante la mano. Ok, la respuesta es: hay un evangelio. Y el evangelio fue escrito y descrito a través de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Pero el evangelio es uno. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Entonces, todo lo que no sea el evangelio de Cristo no tiene la cualidad o la característica de tener compasión. Ahí es donde hay una brecha entre la religión y el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo son buenas nuevas. El evangelio de Cristo es esperanza. El evangelio de Cristo es oportunidad. Pero si nos vamos a la religión, nos damos cuenta que es una imposición, es una tradición, es una manera de hacer las cosas. Y lo triste de la religión es que la religión no cambia a nadie. La religión nos aleja de Dios. En nuestro país, yo soy de El Salvador, vivimos en El Salvador, 31 años en el ministerio en El Salvador. Hace poco nos dieron una noticia que nos querían poner a pelear entre evangélicos y católicos, y nos dieron estadísticas. Diga conmigo, estadísticas. Muchas personas vivimos por estadísticas, lo cual no está bien si usted es un deportista. Lo cual está bien si usted es un hombre que trabaja en esta ciencia. Pero cuando hablamos de las almas, la matemática de Dios es bien diferente. Yo prediqué un sermón que se llamaba así: la matemática de Dios, y dije, Dios no resta ni divide, solo suma y multiplica. Entonces la estadística en el ministerio no es lo que tiene que motivarme. Lo que tiene que motivarme es la compasión por las almas. No tengo que preocuparme por cuántas sillas van a quedar vacías, sino por cuántas sillas están llenas. El error más grande del siervo del Señor, del creyente, es preocuparse por lo que Dios aún no ha hecho, no apreciando lo que Dios ya nos dio. Y lo que nos ha dado el día de hoy, porque ha tenido compasión de nosotros, es perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿Alguien le agradece al Señor el día de hoy? Ese es el regalo más preciado que el Señor puede darnos.
La compasión, traducida en empatía, nosotros científicamente la podemos entender como aquella lástima, un sentimiento de pena, ternura, identificarnos, pero la compasión en el lenguaje o la jerga cristiana es alcance, outreach. Esa es compasión. Compasión es entender que mientras yo estoy disfrutando mis alimentos, habrá alguien que no tiene el privilegio ni siquiera de tener una mesa. Compasión es lo que caracteriza y debería de caracterizar a los hijos de Dios. Entonces en El Salvador salieron un estudio muy lindo, muy interesante, y decía: los cristianos evangélicos hemos crecido más que nuestros hermanos cristianos católicos. Y comenzó la discusión, y les comentaba a mis colegas y hermanos pastores y maestros que, estando sentado en una entrevista ahí televisiva, le decía a la gente: si eso fuese verdad, ¿viviríamos en el Edén? Porque si el 46% son evangélicos y el 41% son católicos, el 87% solo tiene un 13% por ser alcanzado, que son de otras religiones. Y si realmente nosotros fuésemos cristianos, tendríamos compasión, diga conmigo una vez más, compasión por aquellos que no han sido alcanzados. Jesús tuvo compasión. Ahora le leo la palabra en Mateo capítulo 9 versículo 35, y la palabra dice en Reina Valera 1960, la única versión que estará en el cielo. ¿Está bien? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué recorría el Señor? Las ciudades y aldeas. Hay una cosa muy curiosa en mi país, El Salvador, no sé si le sucede a ustedes acá, que cuando los estudiantes de nuestro seminario teológico se van a graduar, curiosamente Dios solo los llama donde hay dólares. A ninguno llamó a Soyapango, a nadie llamó a Popa, a nadie se le ocurrió decir: el Señor me ha mandado a Pulo. A nadie lo mandó no, lo manda a las grandes urbes. Es bien curioso, porque no entendemos, ¿sí?, esa palabra que yo estoy aprendiendo a digerir en esta casa, que es asignación. Diga conmigo, asignación. No es fácil cuando usted recibe una asignación. Hoy nos dieron un privilegio increíble. Terminamos de almorzar, nos han atendido, nos han mimado, nos han dado. Yo voy como vaya varias libras extra. Es que nos sirven cada cosa y cada postre y un café, pastor, y esto y lo demás. Entonces el pastor: hey, dice, está mi nieto Lucas en casa, no puede salir porque no lo han vacunado, pero ¿por qué no nos tomamos un minuto? Mire qué privilegio, y lo vamos a conocer y vamos a orar por Lucas. Y bueno, vamos a orar por Lucas. Y escogieron al más santo para orar. ¿Quién creen ustedes que oró en la casa del pastor? ¿Quién más? Dice el pastor Cetirio. ¿Quién más? A ver. Y él comenzó a dar esa palabra. Hombre, sí, le dije que entender la asignación de Dios sin compasión es bien difícil. Sí, lo que no les he contado es que el viaje que yo tenía para este día, para esta fecha, para estar acá, fue interrumpido porque mi hermana menor, que se llama Pamela, es una niña que se adoptó en la casa hace 29 años, estaba embarazada y tuve que ir a su entierro el domingo. ¿Se entiende la asignación? ¿Se entiende la compasión? Le digo a mi secretaria: mire, no le avisa al pastor, no le diga nada, porque el bebito de ella estaba ya hasta con nombre, tenían el coche, tenían la cuna, tenían esto, tenían lo otro, y recibimos la noticia. Esto se complicó. ¿Qué le toca al pastor? ¿Qué le toca al hermano mayor? ¿Ah? ¿Obedecerla? Sí. ¿Por qué no me voy a gozar yo con Lucas? ¿Por qué no voy a dar? Cuando yo le dije: mira, ustedes no saben la herencia que han recibido, él no entendió mis palabras porque no conocía la historia como ustedes. Pero Dios los bendijo con toda bendición en Cristo y nos ha sentado en lugares celestiales, y yo no puedo tener compasión de la gente. A él se le honra y la gloria. No, hermano. Compasión es alcance, compasión es outreach. El Señor lo hizo en dos sectores. Lo hizo en el sector alto y en el sector bajo, ciudades y aldeas. No siempre va a ser en una buena mesa. A mí me enseñaron en misiones: coma cuando pueda y duerma cuando pueda. Me lo enseñaron desde joven. Cuando vaya a predicar, dice: vaya bien comido y bien descargado. El que no entendió, yo le explico. Hay una asignación, hay una tarea. Entonces, si queremos nosotros empoderarnos y emprender y desarrollarnos, ¿qué necesito yo? Compasión. ¿A dónde? En todo lugar. Y aquí cita la palabra del Señor en el Evangelio y dice: recorría. Amigo y hermano, usted nunca llegará a la meta sentado en esa silla orando. Camine.
Muévase, haga algo por alguien. Go the extra mile. No lo va a lograr. No, es que mire, pastor, estamos orando por un crecimiento, estamos orando porque la gente venga, traiga aunque sea su suegra. Yo sé que es difícil convivir. En El Salvador, nosotros en nuestra iglesia, el pastor general Provea mucho decía la tarántula. Amén, dijo el hermano allá. Amén. Traiga aunque sea su suegra, aquí la vamos a liberar. Amén. Pero tráigala. Les decía el otro día cuando estábamos hablando y predicando que el Señor nos dice: por sus predicaciones lo vas a conocer, sino por su fruto. Y lo primero que el Señor te encomendó para poder ocupar su lugar es tu familia. No te encomendó la iglesia, no te encomendó el ministerio, te encomendó tu familia. Nos ha costado, a mí me ha costado muchísimo entenderlo, años para procesarlo y digerirlo. No, el hombre, la iglesia, no, es tu familia. Compasión. Podemos dar el consejo a fulano, podemos dar el consejo a mengano, y con nuestros hijos no tenemos ningún tipo de conversación. No, si es que somos lo que dice el dicho: candiles de la calle, oscuridad de la casa. ¿Por qué? Porque no nos podemos quitar la máscara, porque nuestros hijos no nos pueden ver llorar, porque no nos pueden ver débiles. Recuerda este versículo siempre: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la clave del ministerio. Quitarnos y decir: Señor, no sé para dónde voy, ¿qué necesito entonces? Compasión. Ahora bien, Jesús dice que recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Si quieren, nos entretenemos. Hagamos un zafarrancho bíblico, un fiestón. Pero eso no cambia personas, entretiene personas. La semilla de la palabra del Señor dice que no regresa a Él vacía. Nosotros tenemos un ministerio de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos en la iglesia. El nombre es Retorno. Perdimos varias batallas para tener este ministerio. Mi padre tuvo un hermano que se llamó René. René era más corpulento que mi padre, más alto que mi padre, más blanco que mi padre, y era un tipo que se hizo aficionado al ejercicio, era grande y era quien defendía a mi papá siempre. Pero René tomó un mal camino. René decidió entregar su vida a los vicios. René vivía, ellos estaban en San Francisco, California por muchos años. Les contaba, mis padres ahí se conocieron, mis padres ahí se casaron, mis hermanas ahí nacieron. Pues René estaba en ese rollo y no logró vencer los vicios. Cuando estaba tremendamente afectado, lo llevaban a casa. Él era mi roomie, mi roommate, my cellmate. Decía: quédate con Toby, hombre, si ahí está en el cuarto, quédate con él. Los dos del mismo padre, de la misma madre, del mismo hogar, hijos del ministro de Hacienda del gobierno de aquel entonces del Salvador. Eran jóvenes que tuvieron oportunidades, pero solo uno le creyó al Señor. Íbamos a campañas a los diferentes pueblos, ahora son ciudades. New York. ¿Cuándo en la vida? Yo no tuve el privilegio de conocer las Torres Gemelas, nunca tuve ese privilegio. El día que eso sucedió, yo iba para Brasil a fabricar más de 20,000 Biblias para la iglesia con Sociedades Bíblicas Unidas. Y vistiéndonos estábamos. Cuando vimos eso en la televisión, le hablo a mi jefe porque somos vecinos, digo: papá, ¿ya vi lo que está pasando? No sé lo que está pasando. Mi hijo y mi esposa venían volando de Los Ángeles hacia El Salvador en un vuelo de American Airlines, y they grounded all flights. Los aterrizaron todos, no teníamos comunicación de nada. Esta criatura estaba mucho más pequeña. No teníamos presupuesto, no teníamos nada. ¿Y cómo me comunicaba? Y comienzo a ver el vuelo de American, el vuelo de esto, y yo viendo las noticias. Y usted en la casa, mi esposa venía embarazada de regreso. Y dice que la hicieron aterrizar no sé en qué aeropuerto, y comenzaron a decir a la gente: se tienen que ir. ¿Y yo qué hago? Embarazada, con un coche, con un bebé, llevándolo ahí en el carriage, sin un hotel, sin una dirección, sin una tarjeta de crédito. No sabemos qué hacer. Y de repente, por esas cosas de la vida, aparece un anciano. Nosotros en El Salvador, ¿cómo le decimos a los ancianos? Sugar daddy, dije la hermana. No, hermana, es otra cosa. ¿Cómo le sale la carne? No, anciano. El sugar, digo, rápido.
Mire, y no se le pega a la esposa mía, más el embarazo, más le vi que está conmigo hoy aquí, en el aeropuerto, cerrados los aeropuertos, y el Señor dice que no se le despegaba, y ella dice, solo eso me faltaba, dijo, es un viejito a la cola, no sé qué, no sé cuánto. Cuando vieron que venía la mujer embarazada, que venía el viejito, y que venía el niño en el carriage, el Señor de subir aquí, que lo subieron en un taxi y lo mandaron para un hotel. Y el viejito quería entrar. No, le dije, no, hoy no vamos a querer. Mire cómo son las cosas. 4 o 3 días para poder tener contacto. Le digo, ¿dónde estás? Mira, me dijo, desviaron el vuelo para tal ciudad y aquí estamos. Y fíjate que por esas cosas de la vida, me cuenta el testimonio, yo me venía quejando del viejito. Y si no es por el viejito, no nos dan taxi. Y si no es por el viejito, no nos dan hotel. Y yo le dije, ¿dónde está el viejito? Yo oí una ducha de fondo. Tráetelo, dice hermano. Y mire cómo Dios, sin dinero. Este joven nació con un problema en sus pulmones que la leche entera no la toleraba. Los cigarros no le pasa nada, pero la leche sí no la toleraba. Y había que conseguir una leche buena para el niño porque no podía por los bronquios. Para hacer long story short, el hotel donde se quedaron los 5 días mientras todo se normalizó, lo llegaron a pagar, no sabemos quién lo pagó. La leche y los pampers y las cosas de este. No fue el viejito, el padrino. Lo llegó a pagar una amiga de mi suegra que vivía en la zona. Y aquí estamos 28 años más tarde contándole que Dios una vez más tuvo compasión de nosotros. ¿Cuántas veces Dios no ha tenido compasión de ti? ¿Me entiende? ¿Cuántas veces no hemos visto el favor de Dios sin merecerlo? Si es que la clave para emprender en la vida cristiana es la compasión, hermano, porque usted es una herramienta inútil en manos de un Dios que la convierte en útil. Somos personas, herramientas bien golpeadas al servicio de un Dios que tiene compasión de la gente. Hace unos meses atrás predicaba un sermón en la iglesia donde yo trabajo y les dije que si en mi casa uno de mis hijos, que son 3 varones, me decía que él era de la comunidad LGBTQ, yo jamás lo expulsaría de mi casa y jamás lo sacaría de la iglesia, porque son mis hijos. Y me van a preguntar, ¿y usted qué haría, pastor? Amarlo de tal manera que entienda el camino que Dios quiere para su vida, pero jamás desecharlo. ¿Qué nos pasa en las iglesias hoy? Estamos lacking compasión y le hemos cambiado por la imposición. Y we push upon people, los presionamos. Hermano, esa es la obra del Espíritu Santo que transformó millones de corazones hasta el día de hoy, y no dudo que lo pueda hacer con nosotros. La compasión de Jesús, amigo y hermano, la manifestó recorriendo hasta lo último de la tierra. Le hago una pregunta: ¿qué ha hecho usted por el reino en esta semana? Pastor, fíjese que tuve unas horas extras. No, yo estoy de acuerdo, pero cuando digo hacer algo por el reino, lo voy a traducir a ¿qué ha hecho usted por su prójimo esta semana? Para que no me entienda, ¿qué ha hecho por su próximo esta semana? No le hablo por el que le cae bien, por el que le trae regalitos. Le hablo por la persona que le pasea ese perro y no recoge las cosas que el perro deja en su jardín. Por esa persona, ¿qué ha hecho por esa persona? Esa es compasión, pasar por alto la ofensa, no participar de las obras infructuosas de la carne. You should not retaliate o vengarse. Esa es compasión. Compasión es decir, Señor, con la actitud que yo voy a modelar el día de hoy, yo voy a asegurarme que tu evangelio, el evangelio de Cristo, llegue al lugar donde se necesita. Hemos aprendido mucho en estos días de los líderes de alabanza, de los pastores, de los maestros, de los apóstoles. Increíble lo que nos comparten. Y una de las cosas que marcó mi corazón fue cuando me explicaron que la alabanza está arando la tierra donde la semilla de la palabra va a ser depositada. Me pareció fortísimo y muy cierto. Nuestras actitudes están labrando el camino, están abriendo brecha, están rompiendo piedra
donde Dios va a poner su fundamento. Mi invitación del día de hoy es que podamos recorrer como lo hizo el Señor en todo sector y en todo lugar. Tenemos que improve es mejorar, pero no improvisar, es improve, mejorar constantemente nuestro approach al evangelismo y cómo hablamos de Cristo y cómo le llegamos a esta persona y cómo podemos traducir esto. Saquemos estos tracks, saquemos estos códigos QR, hagamos el app de la iglesia, llevemos el evangelio de Cristo a la vida de todos aquellos que lo necesitan. Le garantizo el día de hoy, al sea la y la gloria, que las cosas van a moverse a su favor si usted decide hacerlo el día de hoy. Una sola palabra le comparto hoy: compasión. Y compasión, amigo, es esfuerzo. Lo básico no es suficiente. Acabo de saludar a un hermano, se ve que es atleta de alto rendimiento, muy bien, ha comido muy bien, y él me va a entender lo que le voy a tratar de explicar: que si usted no rompe la fibra del músculo, el músculo no va para ningún lado, aunque lo ocupe todos los días. Tiene que hacer algo extra. ¿No ha visto usted las personas que trabajan en la carpintería o en la construcción, que cuando le dan el grip de su mano es extremadamente fuerte? Los dedos parecen guineos así. Buenas tardes, hermano. Ay, mi jefe se quejaba mucho: este hermano mucho me aprieta la mano. Me decía: no deje que me toque, porque lo dejaba cuico. ¿Se entiende el término? En inglés es quick. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Dijo el otro. Claro, esfuerzo. ¿Esfuerzo en qué? Bueno, comencemos por lo básico: en portarnos mejor, hermano. No es fácil. Hay que hacer un esfuerzo. Hay momentos que usted quisiera responder de la misma manera como ellos le hablan, pero ese esfuerzo lo va a llevar a usted a ponerle un poquito más de dedicación. Yo estoy sorprendido de la habilidad que algunas mujeres tienen, otras están aprendiendo todavía. Las modas han cambiado. Yo siempre molesto en la iglesia donde yo predico que algunas hermanas yo siempre las veo sorprendidas porque las cejas se las pintan así como sorprendidas, y entra: hola, pastor. Y dices: hermana, ¿qué le habrá pasado? Pero otras hacen un esfuerzo, ¿verdad? Para tratar de, usted me entiende lo que estoy diciendo. Nada más peligroso que eso. A los pastores nos toca ver de todo. Dicen a llorar y caen las pestañas primero. A la mujer ahí bebe. De todo pasa. Pero haga un esfuerzo. Póngale dedicación al sermón, a la prédica, a la clase, al discipulado, al mentoreo, a la escuela bíblica. Póngale un esfuerzo. No hay nada más hermoso, y los hombres me van a entender, que un plato de alimentos cocinado con amor. No importa lo que sea. No importa lo que sea. Puede ser muy huevito picado, pero le pone un poquito ahí de esfuerzo. Mira, amor, te puse esto. El Señor ve nuestro esfuerzo y se goza cuando aprendemos el carácter de Cristo, que tuvo compasión, como lo dice Mateo en su capítulo 9, versículo 35, el cual leo el día de hoy, y dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabe que la compasión es enseñar? Yo hoy estoy un viejo, ya son 56 años, no es tan fácil hacer muchas cosas. Y yo le digo: hijo, haceme un favor. Mire, el otro día estábamos en un hotel en Guatemala. Fuimos a comprar, imagínense hace cuántos años fue esto. Fuimos a comprar. ¿Cuántos conocieron los cassettes? No, sí, aquí son la juventud, ay, amén. Sí. Aquí hay un milenio, aquí, véalo aquí, ve. Y vamos al hotel y me voy con un hermano, amigo mío, crecimos juntos, pero él siempre ha sido un go-getter. O sea, este tipo fuerte, y le ha ido bien en la vida. Pero estamos hospedados en el mismo cuarto, se mete al baño, y yo veía que por debajo de la puerta salía mucho vapor, pero mucho vapor. 2, 3 minutos y un poco afligido, ¿verdad? El amigo pues no viene de una familia muy así, ni nosotros tampoco, pero este venía más abajo. Y al rato sale el tipo rojo. Y le pregunto: Nelson, ¿y qué te pasó? Cállate, me dijo. Sí, yo no sabía cómo regular el agua y así agarraba, porque no le hallaba el botón a la ducha. No, hombre, me hubieras preguntado. Yo por dentro, ¿nunca le ha pasado que ha ido a un hotel, tal vez algún pastor, que ve esas cosas y dice? Le doy un ejemplo. Llegamos a abrir los tabernáculos en Italia hace una década atrás,
Y llegamos a la centrale de trenes, ¿verdad? Y mire, yo quiero ir al baño. Y me dice, bueno, tiene €1. Y conseguí la moneda. Y hombre, las puertas son así, de esto. Wow, hasta ahí todo bien. El problema es cuando yo fui al baño, no hay baño. ¿Cuántos han ido por ahí? Y usted comienza a hacer sus cálculos. ¿Me entiende? No, yo le digo, Jackson, se llama el pastor, el primero, Jackson, ¿qué pasó, pastor? Me dijo, mira, le digo, ¿y aquí? No, me dijo, si aquí así es, pues ¿y aquí cómo es, pues? Se enseñame, pues. Porque yo, aunque sea algo de qué asirse, ¿me entiende? O dónde apoyar, no existe tal cosa. Por chistoso que suene, compasión es enseñar. Usted ya cometió el error, hombre, enséñale al otro, hombre, no es grosero, hombre. Usted ya fue por ahí, ya le pasó una mala vez. No, gloria al Señor, enséñale. No, hermano, no es por ahí. Mire, pastor, yo lo voy a arreglar. No. La compasión que siembra el evangelio de Cristo en la vida del hombre no solo lo transforma, no solo lo promueve, no solo lo bendice, pero hay un requisito: debe de ser compartida. Debe de ser compartida. No hay forma que yo me pueda quedar con ese conocimiento. Cuánto hombre sabio y mujer sabia mueren y se llevan todo su conocimiento porque nunca lo compartieron, porque no hacen el esfuerzo, porque no le ponen un poquito de qué sé yo, de empeño. ¿Y sabe qué es compasión? Compasión es modelar el evangelio. Es compasión. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Si yo tengo compasión por la gente, voy a medir mis acciones y voy a medir las reacciones. Eso es compasión. No, mira, pueda que esa broma aquí suene muy fuerte, o pueda, es compasión. Aparte de eso, amigo, compasión no solamente es enseñar, sino es también entrar en los lugares donde otros nunca han ido. Rompa paradigmas, hermano. Invente maneras de evangelizar. Les compartía con mis hermanos experiencias rarísimas que nos han pasado en la iglesia. La iglesia tiene muchos ministerios de evangelismo. Ese es nuestro core, nuestra columna vertebral, es el evangelismo. Y vamos a escuelas con Operación Jesucristo. Y vamos a evangelismo extremo porque vamos a bares y discotecas. Los viernes por la noche tenemos rótulos neón que tienen esa nueva LED que dice Jesús salva. Y nos ponemos frente a los bares donde están bebiendo y haciendo lo que quieren desde la otra calle con el rótulo que dice Jesús salva en neón. Y andamos con chalecos como de construcción que nos identifican. Y cuando ya primero nos pusimos frente al bar, luego entramos al bar y le preguntamos a la persona que esté drogada, tomada, con su otra compañera, con quien quiera, si podemos orar por ellos. Amigo y hermano, eso es compasión. La compasión no se va a mostrar exclusivamente dentro de la casa del Señor, sino se muestra fuera de la casa del Señor. A Él sea la honra y la gloria. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos emprender, si queremos crecer, tomemos el ejemplo de Jesús, que recorría aldeas, ciudades y predicaba el evangelio del reino. A ellos ahí hay una separación. No creían como Él. Yo tengo muchos amigos que son padres, curas católicos. Yo se los menciono en la iglesia y mucha gente no le gusta, pero es la verdad. Son mis amigos y tengo amigos musulmanes. Y la gente dice, pastor, ¿y usted es amigo de ellos? Sí, somos amigos de ellos. En mi pueblo decían, al final de los tiempos sabremos de quién son las mulas. Modele el evangelio. Ellos van a comenzar a ver algo en usted. Mi padre, que no era muy dado a las misiones, siempre que le hablábamos de abrir iglesia, filesia, no, nosotros tenemos una iglesia. Es que mira, me dice, pasan 5, 6, 7, 8 años allá afuera en misiones y nadie se convierte a Cristo. Hasta que un misionero nos dio a todos una gran lección. Cuenta que en Papua New Guinea, en esas islas de Nueva Guinea, que había mucha necesidad. Y a través del Ministerio de Aviación de la Misión Bautista Internacional se llevaban Biblias. Bob Green es el presidente de esto, era el misionero que me recibía en su casa desde que yo soy un niño. Este hombre trabajó mucho tiempo en San Miguel. Con Patsy Green, su esposa, adoptaron a 2 niños, a Timothy y a Susan. Y estos señores colocaron un misionero de parte de Misión Bautista Internacional en Papua New Guinea. Y este señor era un médico.
Y el médico atendía a todos los de la aldea. Nadie se congregaba con él. Él era el pastor y era el médico. Nadie lo visitaba, pero él atendía a todos los de la aldea. Un día, por razones que Dios quiso, el hombre murió. Y el día que murió, todos aquellos que hubiesen estado en esa aldea durante todo el tiempo que él sirvió, llegaron al lugar donde estaba su cuerpo para despedirlo con honores y a preguntar cómo ese hombre, que no tenía su fe, no era de su etnia, no hablaba su idioma, les había atendido siempre. Y le contaron que ese hombre era cristiano. Y de ese día para acá, según cuenta el misionero, el 85% de ese pueblo se convirtió a Cristo por el testimonio del pastor. Amigo y hermano, compasión, al sea la honra y la gloria. Probablemente usted no va a ver los resultados, pero el nombre y el reino de Dios será enaltecido. ¿Cuándo? No sé. Pero yo sí voy a sembrar y voy a tener compasión y voy a ir y voy a educar, voy a hacer un esfuerzo, voy a predicar, voy a preparar, le voy a poner empeño, me voy a portar mejor para que el reino de los cielos sea conocido. Compasión, amigo y hermano, no solamente es el hecho de enseñar, recorrer, poner empeño, entrar. Compasión es predicar. ¿Y qué es predicar? Repetir una verdad. Les voy a contar a mis 56 años cómo comencé a predicar. ¿Se acuerdan que les hablé de los cassettes? Habían cassettes de 1 hora, 30 y 30. Habían de 90, 45 y 45. Y había unos de 120. Entonces esos cassettes se ponían abajo en una grabadora que era marca Realistic en nuestra iglesia. Y nuestro pastor decía, vamos a grabarlo. Y había una emisora que se llamaba Radio América. Y había otra que se llamaba La Romántica, la zorrita del amor. No sé si anda por aquí la zorrita, pero bueno, se llamaba La Romántica. Y a mí me tocaba llevar los tapes a esas radios de las predicaciones del pastor, donde pagábamos un programa. Entre los cultos que se hacían en la iglesia, que eran 5, hoy es a las 7, a las 9, a las 11, a la 1 y a las 3. En aquel entonces eran otros horarios. El púlpito quedaba solo y el cassette quedaba ahí. Y yo a los 7, 8, 9 años me acercaba al púlpito, mientras los hermanos esperaban el siguiente culto, retrocedía la cinta que el pastor había grabado y le ponía play. Y como desde pequeño a mí me vestían de corbata, yo nunca tuve unos shorts, nunca tuve tenis, nunca tuve un jeans, porque yo parecía mormón. De corbata desde pequeño, siempre. Si quien usaba corbata no era salvo, ¿cuántos se acuerdan de eso? Del vello facial, eso era prohibido en la congregación, no se podía. Y yo remedaba a mi papá. Entonces le ponía play y él decía, y entonces el evangelio. Y yo me paraba atrás del púlpito a hacer ademanes. Y los hermanos se reían. Jamás creí lo que la Biblia decía, que la palabra no regresaba vacía. Amigo y hermano, predicar es repetir una verdad bíblica. ¿Quién me va a decir hoy aquí que no puede predicar? Si solo es repetir una verdad bíblica, no tengo que inventar nada, no tengo que presionar nada, solo tengo que repetir las maravillas que Dios hizo a través de Cristo en mi vida y en la vida de muchos. Eso es predicar. Pastor, yo no puedo ganar almas. Pastor, yo no conozco la Biblia del tingo al tango. Pastor, yo no domino la historia de la iglesia. No se preocupe, es un valor agregado. Lo que la gente lee es lo que usted es. Lo que la gente lee es lo que usted hace. Lo que la gente ve es donde usted va. Y si usted logra desarrollar el día de hoy esa compasión, le garantizo que los frutos llegarán a corto plazo. Predicar, amigo y hermano, es repetir. Predicar es anunciar. Yo recuerdo las palabras de mi pastor, que decía, ay hermano, decía, a mí no me cuenten que yo repito todo. El que entendió, entendió. Y el que se quedó serio es el más chambroso. Ay, decía, a mí no me cuenten que yo repito todo. Así que si usted me cuenta, no se enoje que yo lo diga, decía el pastor. ¿Verdad que es fácil predicar? Repetir, si es que no tengo que inventar nada.
Solo tengo que ver lo que ahí dice y pararse delante del pueblo y decir: así dice Jehová el Señor. ¡Bah! Eso es todo. Pero para algunos eso no es suficiente. Entonces comienzan a decir cosas que Dios no dice. Y ahí viene el problema. Que en nuestras palabras hemos debilitado la iglesia en lugar de fortalecerla a través de la palabra del Señor. Acuñe su fe y su vida a la palabra del Señor. Fuimos ayer a ver una obra de nuestro hermano Oscar. Le estoy conociendo a él, a su esposa, a sus hijos, a su nieto. Y yo soy metido. Porque hijo de tigre, metido. No me cuente que yo repito. Hermano, ¿y qué tal? No, me estamos picando piedra. Le digo, yo he escuchado que Nueva York tiene mucha piedra. Y yo voy a insistirle: ¿y cómo es la piedra? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo? Hasta el final que el hermano Oscar quizás me entendió que he metido. Y me dijo: si quiere pasamos por la obra. Vaya pues, le dije. Y nos fuimos con los amigos. Y ahí abrió un candado y vimos que tenía una máquina de esas que rompen y ponen, pero tenía ciertos ángulos deteniendo y reteniendo y acuñando la piedra. Si su fe está en esa situación, usted será inamovible. Inamovible. Pero cuando su fe está en las circunstancias, usted corre peligro. Yo, por mi hijo que es piloto comercial, he entendido que el avión tiene la capacidad que esas dos alas que van al lado del avión se toquen y no se van a reventar. No se van a reventar. Tiene capacidades ese avión. Y eso que los de la aerolínea de donde él vuela no son tan sofisticados como los que vuelan aquí enfrente del aeropuerto. No se va a caer. No te dé temor a hablar por Cristo. Haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, profesa siempre: todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador. Nunca pues te dé temor. Predique. Que lo van a agarrar bien o mal, predique. Abro paréntesis: chambre espiritual. Se murió un familiar de un hombre muy importante en nuestro país. Y me dijeron que yo iba a llevar la ceremonia, específicamente su tía, hermana de su mamá. Y voy al lugar y cuando llego había un despliegue de seguridad impresionante. Estaban estos canes o perros que olfatean explosivos y todo. Estaba ahí mis otros dos hijos y le vi, la mami andaba predicando, no recuerdo dónde. Digo, vamos, seguro, vamos. Y no me dejan mentir, aunque dice la Biblia: sea hablar sí o no. El señor de protocolo me dijo: usted va a hablar a tal hora, se va a sentar a la hora, usted no puede pasar de este lado, usted va a llegar aquí, usted va a llegar por acá. Mire, yo me sentí mal. Yo soy pastor, no soy payaso. ¿Te quiere un show? Pague un payaso. ¿Quiere un pastor? Pues prepare su corazón y la Biblia. Y de repente llega el hombre encargado de ese cargo tan importante con todo el despliegue. Pastor, me dijo, llama a todo su equipo de trabajo: hagan todo lo que él dice. Y el tipo que nos había tratado como que éramos parte de sus súbditos, no le quedó nada más que sentarse a escuchar. ¿Mis pensamientos? No, la palabra del Señor. Así es Dios. Así es Dios. Él a usted, a través de su palabra, lo va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Predique, tenga compasión. No creo que me haga caso, pastor. No creo que se convierta. Ese no es problema suyo. Su compromiso es predicar, que repetir, anunciar, expresar. Eso es muy importante para los alumnos del seminario, que aprendamos los tonos de voz, la entonación, la manera. Sí, pero exprese. ¿Qué pasaría? No sé si aquí existe el Powerball, esa lotería fortísima. En la Florida había una que se llama Powerball y son millones de pesos, millones de pesos. Hago una pregunta: ¿cómo le daría la noticia a usted, a su esposa, que fueron favorecidos con el Powerball? Amor, lamento decirte que somos millonarios. Pregunto. ¿O llegaría usted con 100 docenas de rosas diciendo: mi amor, soy millonario, Dios te bendiga, nos vemos?
gracias por todo. ¿Qué haría? Hermanos, si la predicación es gozarse en las cosas que Dios ya hizo, las que hace y las que hará. Yo respeto, hay que respetar las lágrimas de cada quien, pero usted tiene que entender que cuando viene acá a la presencia del Señor, usted viene a gozarse. Vengo de una iglesia bautista bien cuadrada, donde se cantaba con himnario, como les dije al inicio. Los dirigí por 24 años, me los puedo de memoria la gran mayoría. Pies divinos, pies divinos, pies divinos. Yo lloraba, hermano. ¿Cuántos me entienden? No, es que yo salía deprimido. Pero cuando el Señor comenzó a llevar esa renovación en alabanza a nuestra iglesia, no, hombre, brother. Bueno, vean lo que acaba de pasar. Yo de verdad, se lo estoy diciendo porque se siente. Yo entré y se percibe. Ufa, aquí es otra cosa. Voy a usar palabras que yo no uso. Atmósfera. Es otra cosa. La buena noticia que usted va a anunciar es que todo aquel que en él crea, aunque esté muerto, vivirá. Hombre, ¿y qué es lo que voy a anunciar? ¿Qué le voy a decir? Esa es la noticia. Esa es la noticia. No es otra noticia. No, es una cosa tan bella y tan hermosa y tan autosostenible y tan poderosa que no nos podemos callar, hermano. Ayer comenzó el profeta a las 5 de la tarde. Dice, ay, que se apure que me toque a mí. Porque uno tiene eso, el pastor es así. Uno está listo para que desmaye el hombre. Entro yo. ¿Me entiende? Tener compasión, amigo y hermano, para ir aterrizando. Tener compasión es, no les va a gustar, es perdonar. A mí el sermón de esta mañana me ministró de una manera impresionante. Los puntos uno por uno, estábamos hablando de muchas cosas, porque antes y después del sermón siempre platicamos. Digo, qué cosa más hermosa. Pero cuando habló de la pareja, con una sencillez y con una ética y con unas palabras tan correctas, nos dijo, señores, si aquí se trata de perdonar y seguir avanzando. ¿Hay varones en la casa de Dios? Sí, amén. Tengo miedo. Les voy a dar un consejo mío, muy mío, aprovechando que mi señora no está. Cuando a mí alguien me mueve el piso, esta es mi oración. Enséñame algo que deteste de esa persona para no voltearla a ver. Este es tema de hombre a hombre. Enséñame algo. No, Señor. Todos van a llegar a ese momento. Y si no estás preparado, te van a sacudir duro. Enséñame algo que deteste. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que esa persona o esa oportunidad, lo primero que te va a quitar es tu comunión con Dios. Es lo más valioso que tenés. Eso es lo que nos tiene de pie el día de hoy. Entonces, perdonar también ese tipo de cosas es tener compasión. Yo le doy gracias al Señor y lo platicamos con los otros pastores el día de hoy, que nosotros no somos Dios. Porque si fuésemos Dios, ya hubiéramos destruido el mundo repetidas veces. Hablé con un hermano que me dijo algo más fuerte, me dijo, y me encantó porque fue muy honesto. Pastor, yo le doy gracias a Dios que no soy presidente. Me dijo, le hubiera matado a todos, me dijo. Alguien diga aleluya. Hey, póngale musiquita, maestro, ¿qué onda ahí? Amén. ¿Ah? Solo estamos hablando de una palabra esta noche. ¿Cuál es la palabra? Compasión. Compasión, amigo, cuando hablamos de perdonar. En Mateo 14:14 dice la palabra, y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Lástima que no clasificó los pecados. Ha de haber sido interesante. Donde habían mentirosos y adúlteros y fornicarios, no los clasificó, solo dijo multitud. Como quien dice, veo un montón de gente en mi país, en mi pueblo, dicen, veo la chusma, ¿verdad? Ya en mi barrio dicen la gatada. El Señor vio y dijo, uy, qué gatada. Pero algo tuvo Él por ellos. Compasión. Y en lugar de fulminarnos, nos ha amado de tal manera
que nadie te va a amar. Yo les digo a los privados de libertad en El Salvador que vamos a las cárceles, es curioso que ustedes perdieron la libertad por un amor que era prohibido, pero a las cárceles no llegan las amantes, papá. A las cárceles solo llegan las mamás y las esposas. Aquí las amantes no vienen, aquí ya te cambiaron por otro. Y cuando predico en la policía, que hay muchos problemas de alcoholismo por las horas de trabajo y la distancia, hay mucho divorcio, le digo siempre a la gente: qué lástima, que Dios te bendijo con una buena mujer, pero a vos te encantan las locas. Por esa loca anda llorando. Y sabes que anda con tu compadre, pero la más. Y sabes lo que está pasando y te hace el del ojo pacho. Ahora te pregunto a ti que has escuchado esto: ¿por quién vas a cambiar a Jesús? Si te ha amado de una manera como nadie te ha amado, si ha tenido compasión de nosotros y nos ha perdonado y nos ha sanado nuestras heridas. Nosotros los viejos decíamos siempre, a Él sea la honra y la gloria, decíamos: es que yo no puedo amar porque a mí no me han amado, es que yo no puedo dar porque a mí no me han dado. Pero esa compasión de Dios no solo me sana mis heridas. Les contaba algo, y yo tengo ese grave defecto: no tengo dos caras, solo tengo una. Y yo hablo de mis cosas de mi casa porque solo tengo una, y hablo de las cosas de mis hijos porque solo tengo tres. Ojalá hubiera sido uno. Pero yo con ellos fui muy duro, porque la escuela a la cual yo vengo era: ellos tienen que pagar el precio. Yo no les doy las cosas fáciles. Quieren algo, cómprenlo. Claro, no le falta apoyo, no le falta casa, no le falta cama, no le falta... No, pero en ese aspecto, pero descubrí que no era el camino. Y por eso lo predico hoy. Porque hace escasos meses, sino un año, aprendí a amar a mis hijos como son. Y dije: Señor, en lugar de destruirlos en base a sus errores, mejor los voy a amar en base a sus virtudes. ¿Qué hace Dios con nosotros? A Él sea la honra y la gloria. Tengamos compasión, sanar nuestras heridas. Y es que yo les pego a ustedes porque a mí también así me pegaban. Esa no es la clave. That's not the way. Desde el momento que llegamos a Cristo, la clave es desarrollar el carácter de Cristo. Ahora viene la última pregunta: ¿y cómo puedo desarrollar el carácter de Cristo? Voy a hablar solo por los hermanos salvadoreños. Quisiera que me levanten la mano cuántos son, para saber cuántas pedradas me van a caer. El acento salvadoreño es débil. Es débil. Usted va a Miami y los salvadoreños hablan como colombianos. Usted va a California y hablan como mexicanos. Usted va a Puerto Rico y hablan como puertorriqueños. No así el argentino. Ahí nos decía el pastor David Graco: nosotros usamos vos a todos, no me trates de tú, que me falta el respeto. Pero en El Salvador, si yo trato de vos a alguien, me van a la boca al otro lado. Estamos hablando del carácter de Cristo. Y la pregunta fue: ¿cómo desarrollaría yo el carácter de Cristo? Fácil, caminando con Cristo. Es por eso que yo no creo ni en los pastores ni en los salmistas orgullosos. Me río de ellos, porque son la antítesis de Cristo. El reino tiene valores totalmente diferentes. Lo dije ayer: el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Las estrellas, esas viven en Hollywood. Los otros, ahí andan detrás de lo que el mundo ofrece. Pero un verdadero hijo de Dios le caracteriza su humildad, su sencillez en cualquier sentido que lo quiera tomar, su compasión por los perdidos, pero sobre todo lo caracteriza su amor por Dios. Amigo y hermano, la palabra del Señor nos enseña que la compasión que Dios tuvo para con nosotros tiene un efecto tal en nuestras vidas que la única manera como podemos devolverlo eso al Señor es sirviendo a nuestra comunidad. Le hago una pregunta: ¿está listo usted para vivir en compasión? ¿Está listo para decir: Señor, vamos a emprender? Aquí ya tenemos 2, 3 claves, hemos escuchado cómo, cuándo, dónde. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Por hacer el bien a aquellos que habitan con nosotros en el hogar. Y lo segundo, por hacer el bien a aquellas personas con las cuales trabajamos.
Y lo tercero, por hacer el bien a las personas que se nos pongan en el camino. Estamos caminando las calles de España, Madrid. Había un layover de un viaje, de un vuelo, y decidimos entrar al metro. ¿Hay hermanos nicaragüenses acá? Amén. El Señor les bendiga. Amén. Ya Dios los perdonó. Amén. Y una hermana, no es hermana, no sé quién era. Yo estaba en el metro viendo la pared, como todo un salvadoreño. Usted sabe cómo los salvadoreños somos, que todo lo solucionamos y si no, pues nos brincamos la barra. Yo no sabía cómo pagar. Y se me queda viendo la hermana, que curiosamente se identificó como nicaragüense. Me dice: ¿está perdido? No, le dije, estoy jugando. Y me dice: ¿y para dónde va? Yo quiero ir a conocer el Bernabéu. ¿Cuántos son del Real Madrid acá? Ustedes no entrarán en el reino de los cielos, hermano. Pero yo quiero ir a conocer el Real Madrid. Y me dice: no, me dijo, aquí nadie se pierde. Oiga lo que hizo la señora de Nicaragua. Sacó 2, 3 euros. Ella, a saber qué cara de pobre tengo yo, vea, no sé, pero pagó, me dio la tarjeta y me dijo: siga la línea verde. Cuando ella hizo eso, yo tuve que preguntarle. Se lo tuve que preguntar: perdóneme, ¿y usted es casada? ¿Tiene papeles? Le dije yo, ¿verdad? Todo sea por los papers, hermano. Resulta ser que la señora es nicaragüense y es cristiana. ¿Usted cree que una persona no cristiana, no quiero dar nombres que sean peyorativos, hubiese hecho eso? No lo hace. No lo hace. Y yo se lo decía: Señor, ¿cuántos más podemos ser como esa mujer? ¿Cuántos más podemos volver hoy al evangelio que hemos leído, que es Mateo capítulo 9 versículo 35, que dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué cree que andan los jóvenes en la calle? Están desamparados. ¿Por qué cree que está grande el movimiento LGBTQ? Porque no tienen pastor. ¿Por qué cree que la gente se va? Porque nadie tiene compasión de ellos. Y el reto de ayer fue: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amigo y hermano, gloria al Señor. Desarrollemos hoy compasión para con todos aquellos que no conocen del Señor. Y recuerden que donde hay compasión, aquí esto le va a gustar: hay multiplicación. Y lo voy a probar. ¿Están recibiendo palabra? La cosa se hace larga, se extiende. El Señor está enseñándole a todos, a los que ya sabían y a los indoctos. A los dos le estaba enseñando. Y de repente viene un metido, porque siempre hay un metido, que se acerca y le dice al pastor: pastor, ya es tarde. ¿Quién es el metido de aquí, hermanos? Pastor, ya es tarde, ya es noche, ¿verdad? Y el Señor se voltea, porque donde hay compasión hay claro. Y dice: la gente tiene que ir a comer. Y él se voltea y dice: dadles vosotros de comer. Ay, Señor, ¿se imagina las respuestas? Ay, Señor, o sea, tú sabes. Y en ese lugar ustedes recordarán lo que sucedió. Encontraron, ahí dice que lo encontraron. Yo no sé, pero si el muchacho entregó sus cosas, tenía compasión. No creo que lo hayan asaltado. Si eran cristianos, eran los discípulos de Cristo. No eran de Santa Anita ni de Apopa, ¿verdad? Agarraron al cipote, y el cipote, al ver que le iban a penquear, tener, le dijo. Y dice que entrega los peces y el pan. Y donde hay compasión, ¿qué le dije que había? Yo no tengo una manera para explicar el fenómeno que Dios hizo, hace o habrá o hará en nuestra iglesia. No lo sé. Los errores que ahí se han cometido son demasiado graves para estar en pie. Sin embargo, estamos en pie. ¿Y por qué estamos en pie? Porque somos inútiles herramientas al servicio de un Dios perfecto. Y donde no nos llama, ahí vamos. Y cuando no lo espera, ahí vamos. Esta semana les comentaba que estamos en una reunión de comunicaciones y suena el teléfono del asistente. Eran como 8 pastores y la señora, tiene 40 años, estaba con nosotros ahí. Dice: pastores de la Fundación Ayúdame a Vivir. Fundación Ayúdame a Vivir es católica. Hemos trabajado y patrocinado muchos de sus proyectos. Esta iglesia sembró $7,000 y tantos en un aparato para que los niños pudiesen tomar su tensión sin necesidad de estarlos pinchando. Eso fue hace 1 año y medio, 2.
su iglesia allá en El Salvador. El pastor me dijo, ¿cómo podemos ayudar? Adópteme, le dije yo. Hermano, todo sea por los papeles. ¿Ah? Ya se iba a poner ahí el hombre nervioso. Y recibimos la llamada y me dice, pastor, hay un niño que se llama Félix, tiene 13 años, tiene cáncer terminal, quiere conocerte como pastor y quiere que vengas a orar por él. Inmediatamente le digo a la chica, ¿saben qué? Suspendamos la reunión, consígame el muchacho, Hugo, el motorista, que traiga el microbús. Vamos a ir con los 3 pastores misioneros y nos vamos. Llegamos al lugar. Tan pronto llego a la parte de la entrada, les conté el miércoles anterior en la iglesia, porque fue el miércoles. Estaba una señora vendiendo dulces y tamales y cosas y comienza a decir, vaya, decile lo que decís sin vergüenza, hablale, decile al hombre, ve si aquí lo tenés enfrente. Hermano, yo haciéndome el salvadoreño, viendo para el otro lado, y los otros 3 pastores pálidos en un grupo de hermanos taxistas. Cuando no supe qué hacer, porque dije, Señor, que me abran la puerta, que me abran la puerta, que me abran la puerta, y no la abrieron, no me quedó otra que voltearme. Señora, le digo, ¿quién es el que está hablando mal de mí aquí? Este, me dijo, ve, este es el que dice esas cosas. Mire, yo no hallaba ni qué hacer. Y se me queda viendo el hombre, ya un poco mayor que su servidor. Pero vea que usted no es como su papá, vea, me decía. Vea que usted no anda con seguridad. No, le digo, yo solo tu barriata aquí. Venite que nos vamos. Aquí nos vamos a pellizcar. Mire, esa fue la bienvenida. Esa fue la bienvenida. ¿Cómo les dije que se llama el muchacho? Eso no les queda. Félix, ¿cuántos años tenía? Llega el muchacho con la mascarilla de la fundación. Vamos a subir a tal plan. Mira, a mí la gente así me pone nervioso. Yo soy básico. ¿Qué número es? ¿Dónde está el número? Pase por aquí. No. ¿Me entiende? Cero protocolo, brother. Fíjese que no encontramos a los papás del niño, me decía. Y de repente me encuentro un hombre de Usulután. Su nombre es Jeffrey, el hijo de él, y tiene 10 años y tiene un tumor en la cabeza. ¿Por quién llegué yo? Pero Félix no estaba, ni los papás estaban. ¿Me entiende que es una asignación ahora? ¿Me entiende que es compasión? Tenemos reunión, manda otro pastor, ve. Ahorita no puedo yo, ve, que vaya fulano a cubrirme. Ay, papá, ese era tu cheque ganador. Porque donde hay compasión hay multiplicación. Cuando llegamos al final, después de haber orado con el muchacho, oramos por el joven, no pudimos conocer al bendito. Ese era. Y salimos del hospital. Primero nos insultaron. Era suficiente para subirme al carro e irnos. No, nos vamos a quedar. Cuando salimos de ese lugar, hermano, nosotros parecíamos candidatos a la alcaldía de San Salvador. La gente de los comedores que estaban, ¡hey, Pastor Junior! ¡Hey, Junior! Pasa un tipo manejando un bus, para el bus, ¡Junior! Me dice, y dice el misionero, los besos son para vos, le dijo al otro inmediatamente. ¡Hey! Si usted no tiene compasión, esas oportunidades las va a dejar pasar. Y junto con la oportunidad se le va a ir su bendición. ¿Cómo lo aprendí? No me tomo más que un minuto. Estamos en el estadio Cuscatlán. Habían 3 pantallas puestas en la parte de afuera del estadio porque el interior estaba lleno. El graderío y el centro, topado. El pastor general estaba con vida. Teníamos a 2 candidatos presidenciales. Los 2 eran oposición, adentro, visitándonos, aprovechando según ellos la nube. Nombre y apellido. Estaba Juan Carlos Alvarado y Danilo Montero arriba, en esa oportunidad, con un tema bien difícil entre ellos, que no querían cantar. Todo pagado, todo hecho, todo programado. Y me dice una persona, pastor, dice su papá que vaya allá afuera porque hay un hombre que ha pagado una ambulancia para un familiar, lo sacaron del seguro social y lo han traído al estadio para que usted ore por él. Yo habré tenido 40 años y me le quedo viendo a un buen amigo, Pastor Rudy Ayala, de Iglesia de Dios, y yo no me sentí apto. Yo estaba en el blend, en la fiesta, en el estadio, en la bulla, pero me dieron una asignación. Y le digo, Pastor Rudy, hazme un favor,
Ve tú. Y fue mi amigo y oró. No sé si sanó, no lo sé. Lo que sí sé es que yo dejé ir la oportunidad de mi vida. ¿Sí, señor? La estructura la tenemos, la gente la tenemos, el estadio lo tenemos. Pudo haber comenzado ese día un gran ministerio, pero no comenzó. No comenzó porque no tuve compasión, porque nunca entendí que ese hombre había pagado una ambulancia para llegar a que alguien le diera una palabra, y yo pude haber sido ese emisario de esa palabra que no es mía sino de Dios. Te hago una pregunta: ¿vas a dejar que eso te suceda a ti? Lo cierro con broche de oro, un perdón y permiso por mis amigos que ya están grandes también. En lo que estos dos estaban peleando, había una actividad bien grande en el Cafetalón, que es una de las canchas de fútbol inmensas ahí en San Salvador, al lado de Santa Tecla, donde estaba cantando el pastor Marcos Witt. Esa misma tarde me habían hablado el otro resto de iglesias que estamos compitiendo. No estamos compitiendo, tenemos una fecha, ustedes decidieron montar al lado, no les llegó la gente allá. ¿Yo qué puedo hacer? Se vinieron para el estadio, y sin haberlo invitado, va entrando con su Biblia y su sonrisa: vamos a alabar al Señor, el pastor Marcos Witt, y nos canta de choto en el estadio, frente a los otros dos que no querían cantar, frente a los dos candidatos a la presidencia. Ha sido el único día en toda mi vida que vi un pastor bautista, que era mi papá, bailar, y tengo los videos para mostrárselo, en esa plataforma. Compasión. Donde hay compasión, hay multiplicación. El que tiene es para el que oiga. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por el privilegio de poder hablar acerca de tu palabra y del evangelio, especialmente frente a estos hombres de fe, este liderazgo, Señor, de la iglesia, los pastores, amigos, profetas, apóstoles. Señor, gracias por lo que haces en ellos y por lo que podemos aprender de ellos. Hoy hemos hecho una pausa para hablar de una sola palabra: pasión. Señor, lo que hiciste en, por y a través de nosotros ha sido maravilloso. Todo lo que queremos hacer el día de hoy es mostrar en gratitud la compasión que nosotros tenemos por los aún no alcanzados. No importa si es en una selva, no importa si es en la ciudad, no importa si es en el Senado, no importa donde nos envíes. Estamos dispuestos, Señor, a hacer el esfuerzo, a ponerle dedicación e invertir tiempo en que tu palabra sea predicada. Recuérdanos el día de hoy que compasión es enseñar, educar, mostrar, modelar. Enséñanos, Señor, que compasión es entrar en prostíbulos y universidades, bares y lugares donde tu nombre no es reconocido. Recuérdanos, Señor, que compasión es predicar, lo cual significa repetir, anunciar, expresar la verdad bíblica que transforma corazones. Recuérdanos, Señor, que compasión es perdonar, sanar heridas, ofensas, discrepancias. Recuérdanos, Señor, que compasión es tener empatía, es entender, esperar, comprender que no todos van a responder al primer llamado. Padre, recuérdanos que compasión es servir a la comunidad como te servimos a ti, con alegría. Señor, y si no hallamos qué hacer por ellos, aunque sea les vamos a cortar la grama, les vamos a barrer su acera, les vamos a lavar su auto, para dar a conocer la alegría, el compromiso y la dedicación que es tener un Dios vivo en nuestra vida y corazón. Ayúdanos a entender tu evangelio, Señor, y a tener compasión los unos de los otros. Que tu palabra se cumpla, Señor. Que podamos recorrer ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de otros y predicando el evangelio del reino, de tal manera que éste pueda sanar enfermedades y toda dolencia en tu pueblo. Este mismo texto nos dice, Señor, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Envíanos a nosotros, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Le damos esa ofrenda de palmas al Señor. Mi pastor.